Medición en las nuevas ventanas. Integrar lo censal con lo muestral. Hago un canto por la investigación. Se dedica, en un mundo tan complejo como es el actual, mucho más complejo que el analógico, porque hay muchísima más competitividad, porque hay muchas más plataformas, porque hay muchos más dispositivos, porque la gente tiende a identificar lo digital con lo fácil y es todo lo contrario. Lo que está ocurriendo es que se está detrayendo la inversión en algo que quizás ahora sería mucho más importante, que es investigar. Integrar lo censal con lo muestral. Esto es algo que nos procede del mundo de... No nos procede solamente del mundo de Internet, procede ya también del mundo de aquellos que tenían una plataforma digital, como podía ser el caso de Digital Plus o del cable. ¿Cómo, si yo puedo tener datos de muchos de mis clientes y al final yo tengo una pequeña muestra representada en un panel, no podría yo integrar lo censal y lo muestral? Esto que de Internet ha venido un poco incorporado y ha lanzado el híbrido, la palabra híbrido, y que yo pongo entre interrogantes ese oscuro objeto de deseo, porque vengo escuchando hablar de híbridos a Nielsen, a Comscore, bueno, sin ir más lejos, es un híbrido en toda regla lo que planteó Kantar en el seminario de Toledo recientemente el mes pasado y que después lo reflejo muy brevemente. Bueno, y existen estos híbridos. Digo oscuro porque, porque pensar que si uno quiere integrar lo censal y lo muestral es porque lo censal me está dando la granularidad, me está dando comportamientos, la analítica web, para que las webs, lo que antes le preguntaban a Silvia, oye, ¿y el partido el que lo vio por la web? Claro, los comportamientos son enormes, enormes. Lo que fabrica un individuo frente a una pantalla es múltiple y además con comportamientos que está escribiendo un mensaje a la vez que se está descargando algo o tiene una pantalla preparada o con un vídeo online. Esa granularidad solamente la puedes tener con metodologías censales o cuasi censales. Pero la caracterización del individuo no. Lo que se miden son máquinas, no individuos. Y una máquina puede hacer uso diversas personas. Los individuos es necesario seguir teniendo una representación del panel. El problema es que en el panel, pues como antes ha dicho, un hogar puede representar a 4.000. Claro, ¿hasta qué punto eso lo puedo yo extrapolar con comportamientos que son muy particularizados? Ahí chirría. ¿El híbrido es posible? Sí. Y requerirá de algoritmos para hacer que aquello encaje, que el panel dé vigor caracterizando a aquellos individuos y a aquellos comportamientos tan granulares como los que se producen en Internet. El Consejo de Mediciones Digitales, cuando todavía no era consejo, tuvo como propósito elaborar una cosa que se llamó un libro de las buenas prácticas en la medición de Internet. Es un libro que se puede, está también de acceso en la web, y es un libro blanco bajo el auspicio de IAB, Interactive Advertising Vigo, y AMC, que salió a mediados del 2008 y que decía: es imprescindible la búsqueda de convergencia de las mediciones censales con alto potencial para proporcionar datos de comportamiento muy desagregados y de las medidas muestrales relevantes a la hora de identificar a los individuos en sus características. Bien, y después desde el mundo de la televisión, aquí en esta experiencia de aunar lo censal con lo muestral, conviene destacar dos experiencias muy recientes. El BARP, que es una organización JIC, es decir, el mercado, los agentes del mercado controlan la operación de medición, por un lado. Y por otro lado, el CIM, una coalición para la innovación en la medición de medios recién montada, desde luego bastante posteriormente a cuando se montó este grupo de trabajo en España, puso en el brete el decir: necesitamos medir lo que nos está midiendo, queremos saber si existe desde el punto de vista tecnológico aparatos, dispositivos para medirlo, y desde el punto de vista de los institutos herramientas suficientes para dar respuesta a esto. También es muy reciente, es de finales del año pasado, estos RFP, estas peticiones de propuesta que hicieron tanto desde un punto de vista puramente tecnológico de dispositivos y desde un punto de vista de mediciones por parte de los institutos. Bien, esto que sí que se lo robé a Jaime, lo que intenta es decir: aquí a la izquierda tenéis un poco lo que funciona ahora. Tenéis un panel de televisión, pero en aquellos sitios donde lo que tú tienes es un canal de retorno, y un canal de retorno se tiene cuando tú tienes enganchado a la línea telefónica. Pensad, por ejemplo, el cable. Todos los hogares con cable tienen un canal de retorno.
el operador de ese cable tiene todos los datos del hogar, no del individuo. Existen algoritmos para reconocer los comportamientos de un individuo dentro de un hogar cuando se les ha hecho un censo pidiendo información respecto de comportamientos, hábitos, de horario y tal de los integrantes del hogar. Pero ahí hay un proceso de incertidumbre, de fusión, de asignación, de imputación de comportamientos de hogar a individuos. Y luego en el mundo de Internet lo que tenemos aquí a la derecha es un servidor, un site sentry, alguien que es el depositario de todos esos contenidos que luego se van a transferir vía televisión, vía móvil, vía iPod, donde sea. Y ahí tenemos la medida del panel. Se coge un panel que se llama user sentry, esto es la derivación de la medición de Internet, que están repartidos y que se supone son representativos, y a la vez el site sentry tiene todos los comportamientos censales de esas páginas que se han marcado, el tagging que antes se ha trabajado. Bueno, estas son 3 líneas. La muestra actual de cómo se mide la televisión actual, un panel que para nada es pequeño, en absoluto, o sea, en eso le doy toda la razón a Miguel Ángel Fontán, y no solamente le doy la razón, sino que efectivamente las posibilidades de ampliación no van. Se agradece que existan, y bienvenido, porque siempre va a ser más muestra, pero nunca van a disolver las grandes incertidumbres que se están produciendo ahora por la variabilidad de datos, por lo que se llaman las pequeñas muestras. En definitiva, la medición multiplataforma de un consumidor único, un consumidor que puede estar viendo la televisión, el ordenador, un portátil, el iPod, el BlackBerry, y para eso, ¿cómo? Fusión, técnica estadística o técnica matemática, fusión entre paneles. El panel, por un lado, de usuarios de la multiplataforma, que es la medición que reside en el usuario y que te da el perfil del usuario, y la site sentry multiplataforma, que te da la medición desde el servidor, que mide máquinas y mide todo tipo de comportamientos, sin asignar al individuo, o con una asignación de segundo nivel. Bien, medición actual y la nueva medición. Al final hay que recomponer el término de audiencia. Lo recuerdo a Richard Marx de Cantar en Toledo diciéndolo, pero es que esto ya es vox populi. ¿Qué es audiencia? Nosotros hasta ahora en Europa más de 35 operaciones manejaban alguno de esos 3 primeros conceptos. En la habitación del televisor y viéndolo, en la habitación del televisor o en la habitación del televisor y con posibilidad de ver. Así se repartían las operaciones. De hecho, las 2 primeras tenían el 90%. Pero ¿y qué ocurre ahora cuando tú pones la televisión y tienes un canal de radio? O cuando estás en Internet y a la vez que te estás descargando algo estás jugando, y las transacciones bancarias en el ordenador, el cine, la descarga o el visionado online. Hay que redefinir la audiencia. El panel, no me detengo aquí, simplemente lo ha comentado Miguel Ángel Fontán, hay más de 4.700 instalados, y a finales en este año va a quedar solamente un único modelo de medición establecido en el audio matching, que es por contraste o comparación, macheo de sonidos. Vale.